La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de precisar la verdad de la palabra, que no vamos a seguir creyendo en cábalas, que no vamos a seguir creyendo en tipologías, que no vivamos, mi hermano, enfrentando al diablo con suposiciones. Sí, hermano, si pudiéramos ver en el mundo espiritual cómo el diablo se ríe cuando el cristiano usa cábalas, usa alegorías, semejanzas, cuando ya tiene la verdad, cuando ya tiene a Jesucristo el Señor. No está bien eso. Y eso de que les he venido hablando, mis hermanos, de tomar el Antiguo Testamento y de una manera incompleta, porque ni siquiera es así precisamente como está en el Antiguo Testamento, de una manera incompleta y poniéndole más cosas y haciendo lo que no se debe hacer con la Biblia. Entonces sacan unos mandamientos ahora, en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Señor Jesucristo. Y entonces tratan de decir que es Cristo y algo más, que es Cristo y el invocar la sangre de Cristo, que es Cristo y el untarse de aceite vergonzoso. No quise seguir escuchando un mensaje de un hombre que dice que Dios le habló y que le dijo que todo el mundo iba a llevar, pero que él no, porque él era muy especial para Dios, él. Y entonces lo manda a tomar mucho aceite ungido, aceite. Y entonces cambiamos la fe en el Señor Jesús por la fe en el aceite. Entonces, ¿quién va a ungir el aceite? ¿Un ser humano? ¿Ya no necesitamos de Cristo entonces? ¿Ya nos podemos hacer frente a cualquier situación comprando un galón, un bidón de aceite, no sé, de oliva o de no sé qué? Y entonces que un hombre ore por él y lo unja. Ya no necesitamos al Espíritu Santo. Ya el ungido no es el Espíritu de Dios. Ahora nos quedamos con la tipología del aceite. Y hermano, yo hablando de eso, y esta mañana me llega un mensaje, y yo no sé los cristianos cómo reproducen eso, hermano. Cristianos que no se han detenido a escuchar y a darse cuenta si eso es de Dios o no, si viene de la palabra o no. Pero este personaje dice que no, que Dios le dijo que había que recurrir al aceite ungido, que había que ungir mucho aceite y cubrirse con aceite. Ya no necesitamos a Cristo. Ya el sacrificio de Cristo en la cruz ya no sirve. Ya quedó sin poder. Ahora nosotros lo podemos hacer. Cristo que se vaya. Después de que no nos falte el aceite y que alguno se diga ungido para que ore por él ahora. Y entonces ese aceite ungido no necesitamos más. Ya lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ya es la fe en el aceite. Qué lamentable es que la iglesia, a puertas del último tiempo, a puertas de la persecución, y estemos nosotros hablando de cábalas, de alegorías, de tipologías, cuando tenemos la verdad. Cuando la Biblia dice que tenemos a Cristo, al genuino, al que murió en la cruz, al que derramó su sangre y con ella nos justificó, el que nos dio de su Santo Espíritu para que ahora seamos hijos e hijas de Dios ungidos por el Espíritu de Dios, no por el aceite. Qué lamentable es esto. Qué lamentable es que la iglesia se mueva en tantas cosas fantasiosas y que le quitemos la fe al Señor Jesucristo y se la pongamos a cualquier otra cosa. No, hermano, no. La iglesia tiene que salir de eso y tiene que salir prontico, antes de que empiecen los últimos tiempos, porque, escúchame, los que acepten estas cosas fantasiosas podrán aceptar lo que el anticristo diga. Claro, no está en la Biblia, pero no importa, fue que yo lo vi hacer un milagro.
Fue que yo lo vi, entonces vamos a creerle. No, nuestra garantía está en creer a la palabra. Nuestra garantía no está en otra cosa. No está en el predicador de mi confianza, no está en el predicador así como famoso, como muy renombrado. No, hermano. Mi garantía está en que yo conozca la Biblia y obedezca la palabra. La obedezca a ella, no a un hombre, no a una persona, no a lo que digan los seres humanos. Y estar viendo, hermano, que el diablo nos quiere preparar, nos quiere hacer preparar con alegorías, con tipologías, que entonces enfrentemos al diablo atollados de aceite. Ya no necesitamos a Cristo, sino untados de aceite pero usted sí lo llevó al pastor para que lo unja. Usted sí lo llevó, sí, claro, estuvo orando media hora y se agarró la oreja y eso quedó más ungido. No, realmente es triste si usted se pone a pensar, si deja de lado las emociones que le causan estas palabras así, como la que Dios me pone a dar a mí. Si deja de lado la emoción y se centra en la palabra fríamente. La Biblia dice, hermano, el que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano, está envanecido, nada sabe, delira, está en fantasías, está viviendo fantasías que no le sirven para nada. Entonces hay muchas otras cosas que el cristianismo está viviendo que son alegorías, que son tipologías. Hay muchas otras cosas que se tomaron del Antiguo Testamento y lo trasladaron aquí, al hoy, a la gracia de nuestro Señor Jesús, y volvieron una mezcla horrenda, una mezcla vergonzosa del Evangelio con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés. Sí, Señor. Medite lo que le digo, no lo crea, estudie. Analice si tenemos que mezclar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento o si Jesucristo es suficiente. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Y no dice Jesucristo y el aceite es el camino y la verdad y la vida. No dice Jesucristo y las alegorías, el día sábado, que eso es otra cosa, hermano. Y no le voy a hablar del día sábado, eso no lo creemos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. En eso no estamos confundidos. Pero mire, no se dicen cristianos aquellos que se pegan del sábado, que trajeron la tipología del descanso en Cristo Jesús, que está tan claro en Hebreos. No trajeron esa tipología del Antiguo Testamento y la pusieron vigente hoy en día aquí. O sea, no es solamente Cristo, es Cristo y el día de reposo. Si usted no guarda el día de reposo, entonces se va a condenar. ¿Y quién puede guardar el día de reposo? La respuesta es nadie. ¿Quién puede cumplir con el día de reposo así como está establecido en la ley de Moisés? La respuesta es nadie, nadie. Así que si ellos por Cristo estaban justificados, aferrándose a la ley, van a tener que cumplir toda la ley, porque el que quebrante un solo punto de la ley, lo dice Gálatas, el que quebrante un solo punto de la ley se hace responsable de toda la ley. Le estoy diciendo, hay muchas cosas que el cristiano de este tiempo trajo del Antiguo Testamento y lo hizo vigente, actual, y Dios no se lo permite. Dios no está agradado con eso. Dios no está agradado que lo reemplacen por tipologías, por cosas raras. No. Que la gente ponga más su fe en una invocación o en un frasco de aceite, porque si no hay aceite, entonces yo no creo que Dios me pueda sanar, porque es que es el aceite el que sana y no Dios. Que si hay una afectación en la casa, si estamos viendo algo extraño, entonces tenemos que bañar la casa de aceite para poder estar tranquilos y tener fe de que ahora sí, ya el demonio ve el aceite y entonces no va a llegar. Eso es lo mismo que ese movimiento apostólico y profético empezó a decir hace algunos años, que si usted compraba un cuadro ungido, una obra de arte que había dibujado un profeta, una profeta, entonces que ese cuadro tenía tanta unción, ya no necesitamos a Cristo. Ese cuadro, esa pintura tenía tanta unción que los demonios iban a entrar en esa casa y decían, wow, ahí está el cuadro de la profeta, ahí está la pintura de la profeta, la obra de la profeta, no podemos entrar, hay tanta carga de unción en ese cuadro que no podemos entrar, ya Jesucristo, mire, le digo una cosa,
Hay cantidad de gente diciendo que ya Jesucristo perdió vigencia y que ya los demonios no le obedecen a Jesucristo. Pero entonces le están obedeciendo a aceites ungidos, a nombre de hombres humanos. Qué engaño tan grande. Que el Señor ayude a la iglesia, que el Señor nos ayude a todos, a usted y a mí. Yo necesito ayuda, porque de esa manera no vamos a poder hacer frente a los tiempos que se avecinan, hermano. No vamos a poder hacer frente a todo el engaño que Dios le va a permitir ejercer, toda la influencia engañosa que Dios le va a permitir ejercer al falso profeta, al anticristo y a todo su equipo de trabajo. Que el Señor nos ayude a empezar desde ya a conectarnos con la verdad y a no creer sino en la verdad. Eso es lo único que nos salva. Así que vamos a estudiar en este tiempo, vamos a estudiar un poco otra de las cosas que la iglesia, una parte de la iglesia, no toda, porque esto que le estoy diciendo lo hace una parte de la iglesia, no toda. Y una parte de la iglesia fue a la ley de Moisés y trajo algo muy conveniente para los deseos de la carne de este tiempo, para los anhelos del ser humano, aún como cristiano. Fueron y tomaron unas directrices, unos mandamientos del Antiguo Testamento y sencillamente los activaron ahora en la gracia. Y le voy a pedir que vaya a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 4. Y dice la palabra siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Oiga esto. Está diciendo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y qué bonito que es el Señor cuando nos deja claro que una es la ley de Moisés y otra es la ley de Cristo. Qué bonito cuando usted encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo que el Señor Jesús dice: ¿oíste que fue dicho? Pero yo os digo. ¿Oíste que la ley de Moisés dijo? Ahora te voy a decir cuál es mi ley, dice el Señor Jesús. Qué bueno que leyéramos y entendiéramos esas cosas. Pero está diciendo Moisés que si algún hombre se casa y cuando conoce a su mujer, halla que es una mujer que ya tuvo relaciones íntimas, que no es virgen, halla que en ella hay alguna mala intención, una intención deshonesta, indecente, que tiene costumbres indecentes, prácticas indecentes, dice que la podrá tomar y darle carta de divorcio. Carta de divorcio. Y entonces dice el versículo 1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, alguien tomó de aquí eso y dijo: ¿sí ve? Y a mí me lo han dicho, pero pastor, Moisés le dio carta, les permitió carta de divorcio a los integrantes del pueblo de Israel, a todos los ciudadanos del pueblo de Israel. Si algo no le gusta de ella, pues dele carta de divorcio. Ah, bueno, pero como una cosa es lo que dice el Señor, una cosa es lo que dice Cristo y otra cosa es lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Por qué te vas al Antiguo Testamento? No, porque está en la Biblia. Está en la Biblia. Mire lo que dice entonces Marcos capítulo número 10, para que vaya cotejando, para que vaya comparando lo que dice el Señor Jesús frente a lo que dice Moisés. Entonces Marcos capítulo número 10. Versículo número 1 en adelante dice, Marcos 10:1: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán,
Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ay, qué bonito que es que el Señor nos explique que era que ese pueblo era duro de servir, duro de corazón. ¿Quién siendo duro de corazón podrá entrar en el reino de los cielos? La respuesta es nadie. Porque si es duro de corazón, bueno, el Señor Jesús no le ha cambiado ese corazón de piedra, no le ha dado uno de carne, uno sensible. Así que sigue siendo duro de corazón y tal vez ni nació de nuevo, porque resiste la autoridad del Señor, el mandamiento de Dios. Y dice el Señor Jesús en el 5, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Dice el 9, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo le quiero recordar que aparte de Juan, el evangelio, el papá de los evangelios, de donde tomaron Lucas y donde tomaron Mateo, es Marcos. Por eso cuando hay que leer estas verdades nos vamos a Marcos. Juan sí fue escrito por el evangelista Juan, y por eso tiene una proyección tan, digamos, tan individual, como tan especial, como tan de él, de Juan. Volvemos entonces a Deuteronomio capítulo 24, el versículo número 2. Dice en el versículo 1, y le entregará en su mano la carta de divorcio y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso dijo Moisés. El Señor dijo, ya no es así, porque al principio Dios no hizo dos Evas para un Adán, no Señor, hizo uno. Al principio no fue así. Al principio se hizo un hombre para una mujer y ya no son más dos, sino una sola carne, y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso dice el Señor Jesús. Y lo dice Génesis también. Entonces dice el versículo 2, y salida de su casa podría ir y casarse con otro hombre. Oiga lo que dice el versículo 3, pero si la aborreciere este último, con el que se fue, y le escribiere carta de divorcio, o sea, es la segunda vez que le escriben carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre, o sea, el segundo marido que la tomó por mujer, dice el versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. ¿Cómo le llama Moisés a una mujer que dejó a su marido porque éste le dio carta de divorcio y se unió con otro? ¿Cómo le llama Moisés a una mujer que llevó a cabo las segundas nupcias, que se casó por segunda vez? La llama vil, lo dice Moisés. Entonces mire eso, el cristiano, el hijo de Dios, por su necesidad de cambiar de mujer, porque se enamoró, sus emociones le jugaron una mala pasada, y siendo cristiano se enamoró de una mujer que no es su esposa, y le dio porque la salida es el divorcio. Y entonces va allá a Moisés y le dice, Moisés, préstame esa carta de divorcio que la voy a usar aquí en el Nuevo Testamento, aquí está, listo. Y entonces le dice a su mujer, váyase, no la quiero. O la mujer le dice al hombre, váyase, no lo quiero. Entonces esa mujer se consigue otro hombre, él se consigue otra mujer. Después de que se dan cabezazos el uno con el otro, después de que ya se baja de la nube, después de que se decepciona de esa mujer que le prometió, de ese hombre que le prometió bajar el cielo, la luna y las estrellas, y entonces ahora está estrellado con la verdad, con la triste realidad de lo que es el ser humano. Entonces apaleada ella, vuelve otra vez donde esa mujer que tiene otro marido y le dice, volvamos por favor.
Ella vuelve donde su marido y le dice, volvamos por favor. Ahora sí entiendo que tú eres la mujer de mi vida. Ahora sí entiendo que... No puede. No puede porque en el momento del divorcio es considerada la mujer como vil, es considerado el hombre como vil, ya se unió a otro, ya se unió a otra, ahora están envilecidos. Lea el versículo 4, léalo. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Oh, terrible. Lo que quiero que usted considere y se dé cuenta es que el hombre está ciego, la mujer está ciega cuando toma este recurso del Antiguo Testamento para darle rienda suelta, para darle gusto a sus emociones, a sus deseos. El cristiano que se enceguece, que se deja enceguecer por su carne, por sus emociones, por sus pasiones, por sus deseos, y encuentra la razón para divorciarse de su esposo o de su esposa, la Biblia dice que quedan los dos envilecidos. Envilecidos. No lo digo yo, léalo, no lo digo yo. ¿Y por qué, pastor, está usted diciendo eso si eso es en el Antiguo Testamento? Porque el que se recasa le echó mano, óigame, le echó mano a un recurso del Antiguo Testamento y lo trajo y lo puso vigente en el Nuevo. Por eso. Y así como el que toma el día sábado para guardarlo y lo defiende y dice que Dios puso ese día de reposo y el que no lo cumpla se muere, él se muere por ese día de reposo, porque él nunca lo podrá cumplir de verdad. Él se puso encima una carga que no es capaz de llevar. Y entonces ahora por ese día de reposo, si hubiera creído en el Señor Jesucristo, solo en el Señor Jesús, habría sido salvo por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, no por el día de reposo. Aquí es igual. Usted creyó en Moisés, usted le creyó a lo que Moisés dice sobre el divorcio, listo, se hace cargo de todo lo que dice Moisés de ahí en adelante. Usted es acreedor de la ley, acreedor. Usted es acreedor de la ley. La ley le va a pasar factura, la ley le va a cobrar, la ley va a decir usted es vil. ¿Qué hace usted predicando el evangelio? Si usted cuando se divorció se hizo vil, según el mandamiento que usted escogió, porque usted escogió la ley de Moisés y según ese mandamiento el que se divorcia es vil. Pues léalo. Ah, pastor, no léalo. Ni siquiera estoy usando nada, sino lo que dice ahí. No estoy usando la concordancia Strong, no estoy usando un diccionario bíblico, nada. La verdad de lo que está ahí. La Biblia dice, ya no, ya el tipo quedó vil. Una persona digna no puede volver a tomar un divorciado, no, porque se envilece y envilece la tierra y envilece el ministerio y todo lo demás. Perdóneme, así dice. Y si usted me dice que es que el Nuevo Testamento acepta esto, entonces vámonos para el Nuevo Testamento. Porque en el mismo Marcos capítulo número 10, y le pido, cuando sean cosas de este talante, de esta importancia, escoja entre Mateo y Lucas, escoja Marcos, porque Marcos, dicen los historiadores y los estudiosos de la Biblia, que fue el evangelio de donde tomaron mucha información, tanto Lucas como Mateo. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Ya leímos que el Señor dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, Marcos 10:7, y se unirá a su mujer. El 8 dice, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. El 9, sigamos leyendo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre no puede separar lo que Dios juntó. Pastor, es que no lo juntó Dios, es que a mí me obligaron a casarme, pastor. ¿En serio te obligaron a casarte? Sí, pastor. Mi suegro me dijo, ¿te casas o te vuelo esas mechas? Yo me tuve que casar, pastor. Ah, y decime una cosa, tu suegro el día de la luna de miel, la primera noche, fue con la escopeta o el machete y te dijo, bueno, a ver, confirma esos votos ahí con el sexo, confirmalo, a ver, ¿tenés esa relación ahí o ¿sí? ¿Te hizo eso?
No, no, pastor, sino que pues ya uno ahí, ya en la soledad del cuarto, bueno, usted voluntariamente confirmó lo que usted dice que le obligaron a hacer. Entonces estás casado. Entonces ya no son dos más. Ya no tenés la opción de decir, ahora me separo, ahora me divorcio y empiezo a buscar a ver cuáles, porque es tan vergonzoso que eso es así. En algunas ramas del evangelio es tan vergonzoso que hay cristianos, y lo que es aún más vergonzoso, ministros con 2, con 3 matrimonios encima. ¿Y qué importa lo que diga la Biblia? ¿Qué importa? Entonces el versículo número 9 dice, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. 10, versículo 10 del capítulo 10 de Marcos. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Punto. Y resulta que uno no encuentra en el Nuevo Testamento ningún argumento para que el cristiano diga, sí, es que la Biblia dice que se puede. No, eso se lo inventó alguien. Alguien puso a la Biblia a decir cosas que no dice. Tal vez por la falta. Yo siempre le echo la culpa a la ignorancia. A la ignorancia del cristiano al no saber enfrentar los problemas de pareja. Al no poder solucionar los problemas de pareja, se le volvió eso un conflicto tan grande, tan de marca mayor, que sencillamente tuvo que optar por separarse. Ya no fue capaz de eso, de soportar a su mujer. Bueno, vamos al centro. Si el Señor Jesús dijo esto, tiene que haber en las cartas de los apóstoles algo que confirme, ratifique y establezca, escúcheme esto, establezca esta verdad tan poderosa. No se pueden divorciar, porque el que se divorcia, si se casa con otra, adultera. Y si la repudiada, la divorciada, se casa con otro, adultera también. Entonces yo le quiero decir que el mandamiento es muy sencillo. El mandamiento, la base de este mandamiento es esta, que el Señor Jesús dice, aunque alguien quiera poner al Señor Jesucristo a decir otra cosa. Y lo ratifica Pablo en la primera carta a los Corintios. Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 7, entonces habla muy claramente de esto, habla poderosamente de esto. Y dice en el versículo número 10, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Ni siquiera es un mandamiento como está en el 12, no es un mandamiento de conmiseración, no es un mandamiento por concesión. Bueno, te voy a conceder eso, Pablo, sí, está bien. No, dice directamente Dios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Mire que manda el Señor. Lo que dice en Marcos capítulo 10, entonces lo ratifica aquí. Dice, no solamente el Señor lo dijo, sino que ahora me lo manda a mí para que yo se lo enseñe a ustedes. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esa es la voluntad de Dios, que no se separe. Bueno, hay momentos en que ya es insoportable ese hombre. Hay momentos en que esa mujer es insoportable. Por ahí yo escuché una noticia que parece chistosa, pero que no lo es. Dice que hay un hombre en España que en esta cuarentena pidió ayuda porque no soporta a su mujer. No quiere vivir en la misma casa con su mujer. Dice que es insoportable, que no se la aguanta. Mire a ver. A esas personas, entonces Dios les da una opción. Dice el versículo 11. Y si se separa, o sea, bueno, sepárese. Pero sepa que si se separa, se queda sin casar. Léalo. Esto no lo desmiente nadie, perdóneme. Por más que quieran poner al Señor Jesucristo a decir palabras que Él nunca tuvo la intención de decir y que nadie lo puede comprobar. Nadie. Porque lo único que sí ratifica la Biblia es este principio, este mandamiento sí lo ratifica. Y lo ratifica en muchas partes. Pero solamente quieren hacer vigente el mandamiento
de Moisés, por ahí con una palabra que el Señor dijo, a no ser por causa, si vio, entonces ahí sí. No, lo que el Señor dijo, listo, no se separe, pero si se va a separar, que sea por inmoralidad sexual, porque ya ella es una adúltera, porque ya no necesita casarse para ser adúltera, ya es adúltera, pero usted quédese sin casar. Le doy permiso de que se separe, pero no se vuelva a casar, aquí lo dice la Biblia, y esto no lo tumba nadie lo puede tumbar. Y si se separa, quédese sin casar, o le queda una segunda opción, si ya separado y sin poderse casar, piensa en volver con su mujer. Mire que Moisés dice no vuelva con su mujer porque el que se divorcia y se casa con otra ya queda vil y el otro queda vil y se envilece todo. Se envilece. Pero mire como el Señor dice, si usted se va a separar, quédese solo, quédese sola. Que entonces en este caso yo sí le doy la opción de que se vuelva a reconciliar con su marido, porque usted no se ha envilecido con otra mujer. Usted, mujer, no se ha envilecido con otro hombre. Se pueden volver a reconciliar porque ustedes son uno. Aunque pelearon, aunque se enojaron, ahora reconocen que son el uno para el otro. Y van a buscar a través del perdón, y van a buscar a través de los procesos de sanidad interior, dejar el odio, la ira, el pleito, la contienda, tener una mente en paz, tener un alma en paz, tener unos sentimientos sanos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Mientras Moisés dice, si ya se unió a otro, no la vuelva a recibir. No lo vuelva a recibir, porque están envilecidos. El que se divorcia y se casa con otra se envileció. Y usted ya no se puede volver a casar con el que ya tuvo otra. Eso dice la Biblia, yo no lo digo. Léalo, entiéndalo y bueno, pelee con Dios si quiere. Pero aquí la Biblia está diciendo que la ley del Señor Jesucristo es esta. Busque solución para que no se separe de su marido. Marido, busque solución para que no se separe de su mujer. A ver, permítame que yo le sane ese corazón quebrantado. Lucas 4:18 dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Si usted tiene repudio o rechazo por los hombres porque su papá la abandonó, porque su papá la negó, y ahora usted ve en su marido a ese papá que le faltó y siente como repudio, como rechazo y se quiere separar, no. Solucione el problema de su alma y verá que lo va a ver lindo, lo va a ver agradable, lo va a ver precioso. Si usted tuvo una mala experiencia con su mamá y ahora esa mujer le recuerda a su mamá lo jodida que era su mamá, lo mandona que era su mamá y le tiene un repudio horrible y se quiere separar, espérese. Más bien pase por procesos de sanidad del alma, sane esas emociones, entréguele todo eso que le atormenta al Señor. Ya quede en paz con su mamá. Y entonces cuando mire a su esposa va a ser esa hermosa mujer, esa princesa, esa preciosa mujer que ahora quisiera tener a su lado. Ya los defectos de ella no le irritan tanto, no le molestan tanto, porque ya no te recuerdan a esa mamá mandona, a esa mamá maltratadora, golpeadora. Ya no. Ahora puedes ver una mujer que tiene ganas de agradarte, de servirte. Va a ser diferente. Pero bueno, si te separaste, escúchame, no te puedes volver a unir con nadie más. Esa es la ley del Señor Jesús. No te puedes volver a unir con nadie más. Porque si te unes a otra mujer, lo dice Moisés, te envileces. Y ya envilecido, no puedes volver con la anterior. No puedes volver con la que es tuya. No puedes volver. Pero si estás solita, tienes una opción. Reconcíliate con tu marido. A ver, lea el versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Se puede reconciliar con su marido. En el caso del divorcio, no se puede reconciliar con su marido. Es prohibido que se reconcilie con su marido. Y ahora, hermano, queremos jugar al juego que a nosotros nos parezca. No tiene ningún sentido. No tiene ningún propósito. El hecho de que un hombre, disque hombre de Dios, lavado por la sangre de Cristo, justificado por esa sangre, empiece a jugar de aquí para allá con una y con otra. No tiene sentido. No tiene sentido. Y le voy a decir, nadie puede confirmar, siquiera con un solo texto, de que Dios lo manda a divorciarse y a volverse a casar, a tomar unas segundas nupcias, a tomar un segundo matrimonio. No lo hay. Pero mientras tanto, que lo que dice el Señor Jesucristo en los evangelios, en Marcos, el que se divorcia y se casa, adultera.
y la divorciada, si se casa, adultera. Y esto que el Señor le pone a Pablo a decir, cuando Pablo dice, quédese sin casar, no se separe, y si se separa, quédese sin casar. ¿Sabe por qué? Porque ustedes siguen unidos, ustedes dos siguen unidos delante de Dios, no hay nada que los desuna, no señor, son uno ya. Ahora que conocen la verdad, ahora que ya no tienen el corazón duro, ahora tienen que saber que delante del Señor siguen casados. ¿Dónde dice eso? Sí, te lo confirmo. Lo que el Señor quiere decir aquí en este texto está confirmado. ¿Por qué el Señor Jesús dice que no se case si se separa? Porque es que ya ahora que no tenemos el corazón duro, tenemos que saber que el matrimonio es una sola vez y es para siempre. Así que está casada, está casada, está casada. Y delante del Señor sigue casada, y delante de la ley, por más que un juez le dé o un notario le dé el divorcio, está casada. ¿Dónde dice eso? En el mismo capítulo 7 de primera carta a los Corintios. Capítulo 7. Ya en el versículo número 39, léalo conmigo. Mire que la verdad sí tiene contexto y tiene versículos que reafirman, que confirman lo que el Señor dice en un lado, lo confirma y lo reafirma en otros lados. Dice el versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¡Ah, qué tremendo! La mujer casada está ligada a su marido mientras que su marido vive. No importa quién le haya hecho la pantomima de un documento donde dice que ya no son más, es marido y mujer. ¡Qué pena! La ley del Señor dice que siguen casados. Delante del Señor, esos dos siguen casados. Por eso Pablo dice, yo no mando esto, lo manda el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Y le podríamos decir, según el versículo 39, porque usted va a seguir ligada a su marido, por la ley de Dios y por la ley de los hombres. Va a seguir ligada a su marido. Mientras que viva, va a seguir ligada a su marido. Mientras que su marido viva, va a seguir ligada a su marido. Ahora, si su marido muere, usted es viuda, ya no es casada, y se puede volver a casar, pero si enviuda. Por eso es que hace algunos años conocí a una hermanita que yo le escuchaba mucho en la oración, corta, 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 corta. Y yo, chismoso, he sido muy averiguador de las cosas. Yo dije, voy a averiguar qué es lo que ella corta tanto, ¿no? Porque quería aprender a orar. Y me le acerqué y la mujer decía que le pedía al Señor que cortara a una mujer que era la esposa de un hombre que ella pretendía. Córtala, Señor, córtala. Para que le abriera camino, para que le dejara el camino libre. Porque ella estaba convencida de que no podía tomar ese hombre mientras que él estuviera casado y mientras que su mujer viviera. Ahora es que somos tan facilistas, ahora somos tan prácticos, que nos llevamos por delante la ley del Señor Jesús. Y nos importa un bledo la palabra, la Biblia. Y vamos a hacer lo que se nos da la gana. Bueno, pero si no les basta este texto que confirma lo que está diciendo la base del estado de un par de personas casadas. Esta es la base del estado de una persona casada, indisoluble. Y lo confirma el versículo 39. Pero quiere verlo una vez más. Cosa que no puede hacer el que dice que la Biblia permite que haya recasamiento. Cosa que no puede hacer. No puede ni siquiera con un solo texto bíblico decir, aquí dice. Se tiene que inventar. Tiene que poner la Biblia a decir cosas que no dice. Y no es capaz de encontrar un segundo versículo que le confirme esa mentira. En cambio, la verdad se puede confirmar. Y se puede confirmar con la propia Biblia. Romanos capítulo número 7. Allí atrás, Romanos capítulo número 7. Y vamos a leer el versículo número 2. (7:2) de Romanos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón,
será llamada adúltera. Mire que no dice si sin divorciarse, no, si en vida del marido, no importa lo que haga, no importa lo que haga, puede divorciarse, lo que sea. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Meditemos, hermanos. Si nosotros somos de aquellas personas que estamos trayendo del Antiguo Testamento lo que nos conviene, si estamos poniendo en vigencia, porque yo no le estoy diciendo que todo el Antiguo Testamento está mandado a recoger, pues, y que ya, no, el Señor confirmó algunas cosas ya como ley de Cristo. Honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento que el Señor confirmó, pero no como ley de Moisés, como ley de Cristo. Claro, como ley de Cristo. No matarás, no adulterarás, como ley de Cristo. Pero no deberíamos seguir en este propósito de seguir trayendo del Antiguo Testamento cosas para poner en vigencia en el Nuevo Testamento. Hablo de nuevo de este tiempo que estamos viviendo. A los demonios, a las plagas, no podemos enfrentar con tipologías, con semejanzas. No podemos enfrentar con agorerías, ¿sí? Con agüeros. No podemos enfrentar, hermano, con cábalas. No, tenemos que enfrentarlos con la verdad de Dios, o vamos a perder. Claro, vamos a perder. Porque es que Dios no está obligado a respaldar de ninguna manera un engaño, una fantasía, una mentira. Y le repito, los que dicen que les ha dado resultado, déjeme decirle que esto no viene de Dios. Se lo aseguro, porque la Biblia no dice, en ninguna parte la Biblia dice, en ninguna parte del Nuevo Testamento la Biblia dice que se hagan algunas de estas prácticas que nosotros hemos estado hablando. No. En ninguna parte dice que tenemos que cubrir con la sangre de Cristo a algo o a alguien. En ninguna parte. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que tenemos que ungir las casas, los carros. Ahora, hermano, el diablo es terrible, hermano. El diablo, distrayendo a los cristianos, ahora se tienen que bañar en aceite. Ahora los supermercados van a quedar vacíos de aceite, porque los cristianos se están comprando por galonados, y no demora en alguna iglesia cristiana empezar a decir, estamos ungiendo con el aceite anti-COVID-19. Aquí está la unción, este aceite está ungido contra eso. ¿Y sabe qué es lo triste, hermano? Hermano, ¿sabe qué es lo doloroso? Que la iglesia se llenaría por la ignorancia de los cristianos. ¿Sabe qué me decía un pastor con el que estuve hablando, pero hablé por el chat? Me decía, mira, Héctor, bueno, él me dice pastor, pero somos amigos. Y él me decía, mira, pastor, me he dado cuenta de tantos pastores que caminaban en la verdad y hoy están ungiendo con café, ungen la gente con vino, con sal. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza que el Señor se encuentre con esto. Que nos digamos iglesia de Jesucristo y torcidos, inventándonos cosas. ¿Sabe qué? Aprovechando que la iglesia en su ignorancia le gustan las cosas prácticas, lo que pueda tocar. La herencia de la idolatría ha hecho que muchos cristianos prefieran lo que pueden tocar. Si le dicen, venga, que aquí lo vamos a ungir con leche y miel, a ese le creen más que al que les dice, mire, pues cierre sus ojos que por fe, el Espíritu de Dios que mora en usted lo va a sanar. No, eso no. Pero si le dicen, lo vamos a bañar en aceite para que quede ungido totalmente hasta los huesos. Ay, eso sí, ay, sí, ¿cuánto hay que dar? Pues es necesario comprar un galón de aceite, y como es tan caro, no importa, tenga, porque él necesita algo práctico, algo físico que pueda tocar. La herencia de la idolatría. Tocábamos el muñequito, tocábamos el santo, la santa, ahí tan linda la virgencita. Y de eso se están aprovechando muchas personas de mal corazón. Tal vez ignorantes, no sé, tal vez engañados. Ellos llegan a pensar que de verdad ungir con cualquier cosa que ellos se inventan, que es tremendo. Pero la iglesia no se debería dejar engañar así. No, hermano, no se debería dejar engañar. Ya no nos dejemos engañar más, ni engañemos a nadie.
Conformémonos con lo que dice la Biblia. Funcionemos de acuerdo a lo que dice la Biblia, no más. Creamos que es suficiente con lo que Dios nos dio en su palabra y veamos la gloria de Dios. Preparémonos bien, porque si al Señor le place que estos sean los últimos tiempos, no tenemos nada que temer. Caminando en la verdad de su palabra, no tenemos nada que temer. Somos más que vencedores y seremos en el futuro más que vencedores. Solo con la verdad práctica y poderosa de la palabra. Desechemos el engaño y la mentira. Desechemos las fantasías. Desechemos las vanidades, cosas huecas que no sirven para nada, pero que a la gente le gusta porque, no, allí están ungiendo con champaña, con vino. Allí están ungiendo con, ¡ay, sí, qué tremendo! Para nada sirve eso. En el nombre del Señor Jesús. Así que te invito para que entremos en oración en este tiempo y le podamos decir al Señor que nos ayude siempre a permanecer en la verdad y que desechemos tantas cosas, tantas mentiras que la iglesia está creyendo en este tiempo. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.